Muy buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas, mis compañeros y compañeras de todo nuestro continente maravilloso, Patria Grande. Desde tu canal, Adelante Patria Grande, les saluda Yasmín Díaz, comunicadora social, periodista de la Universidad San Marcos, decana de América, Cresol de Luchas, de cambios revolucionarios, siempre mi universidad, ¿no? Que representa en nuestra Latinoamérica, en el mundo, estas ansias de rebeldía, que claman justicia para nuestros pueblos saqueados, como diría Eduardo Galeano, ¿no? En su libro Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Desangrado, y que es un saqueo que continúa, ¿no? Y bueno, pues existen los países soberanos que han luchado contra eso, lo que ha costado mucha sangre a sus habitantes, mucha sangre a sus ciudadanos, por querer tener la aspiración tan sencilla y justa de ser independientes, de ser soberanos, de ser pueblos libres, naciones libres, sin ninguna bota imperialista sobre sus tierras, imponiendo bases militares, ¿no? Nos referimos a Estados Unidos, ¿no? Al tío Sam. En ese sentido, este programa está hecho para eso, para el análisis, la información de la lucha de estos pueblos, de lo que sucede también en todas partes, ¿no? De nuestro orbe, de nuestro mundo. También lo que sucede respecto a los acontecimientos reales en lo que es el conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? Ahora que ha habido una censura, hay una censura tremenda de RT en muchas partes del mundo, el canal ruso, ahí está, que lucha prácticamente sola, Telesur, ¿no? Y algunos medios, porque después toda la mediática mercenaria a nivel mundial, bueno, pues está impulsando la rusofobia. En ese sentido, en esta oportunidad, quiero hablar del tema Venezuela, ¿no? Venezuela, su pueblo que ha sido tan estigmatizado, sus líderes, comenzando por Chávez, la revolución bolivariana, ¿no? Que hasta el día de hoy continúa y que ha sido tan, pero tan demonizada realmente al extremo desde que apareció Chávez, ¿no? E inició esta titánica lucha, ¿no? Para lograr una revolución antiimperialista en beneficio de las grandes mayorías, con un cambio de constitución que represente realmente los intereses del pueblo y no lo contrario de la oligarquía, de las transnacionales. Entonces empezó la demonización contra él, dictador, asesino, ya sabemos todas las matrices de opinión, que la pobre libertad de prensa, que no hay libertad de prensa en el país, que se asesinan, se violan los derechos humanos, tantas matrices de opinión realmente que han hecho que mucho pueblo nuestro, en Perú por ejemplo, donde soy oriunda, ¿no? Que mucha gente, la gran mayoría, tienen pues una antipatía, hasta odio en muchos casos, contra Chávez, ¿no? Que ya no está físicamente, pero que su pueblo lo lleva en el corazón y continúa, pues no ha muerto lo que él inspiró, por lo que él luchó,
y él sigue impulsando. Por eso dicen allá, Chávez vive, la lucha sigue, y es real. Él vive en ese pueblo que resiste los embates y los flagelos de este imperialismo brutal, que lo que no perdona es que hayan logrado su soberanía y que ellos ya no puedan lanzar su garra, ¿no?, sus garras de águila para depredar esa nación. Y eso es el pecado, entre comillas, del pueblo bolivariano. Un pueblo que resiste ahí en su patria, que lucha día a día, ¿no?, y que ha dado un ejemplo al mundo, a los que somos conscientes de la soberanía que cada pueblo tiene derecho a aspirar, que no venga otro país porque se crea poderoso a imponerle, ¿no?, cómo va a ser el gobierno, a imponer gobernantes a través de golpes de estados, ¿no?, sino todo lo contrario. Entonces ese es un ejemplo, el pueblo bolivariano, de cómo es un pueblo ideologizado, un pueblo involucrado en política. Y eso lo sé perfectamente. Yo estuve el 2011 y 2012 en Venezuela. Y justamente lo que quiero que este canal, uno de los objetivos de este canal Patria Grande, es desdemonizar, por decirlo de algún modo, desdemonizar a los líderes de la revolución bolivariana, ¿no?, empezando por Chávez, que lo han demonizado tanto, ¿no?, y que, bueno, pues no es justo contar la historia real. Después de este programa voy a lanzar un video con informaciones que jamás han visto antes. Muchos, quizás muchos hermanos de Latinoamérica sí conozcan, compañeros y compañeras que son gente muy informada de la realidad invisibilizada que ocultan, ¿no?, los cercos mediáticos de la manipulación masiva. Pero hay otros muchos que no tienen idea, que solo han visto de Venezuela lo que los medios de la manipulación a nivel mundial dicen y lo que venezolanos que han llegado, han migrado a otros países y vienen con el chip de lo que han visto, escuchado en programas o en medios allá en manos también de la oligarquía, ¿no?, medios como Globovisión, ¿no? Por eso allá le llaman globoterror, porque esos medios incitaron a un golpe de Estado, incitaron al terror, al pánico, para hacer cada guerra económica que han hecho, porque las guerras económicas donde acaparan cantidad de productos, los esconden para que haya justamente pánico en la población, ¿no? Lo encontraban por toneladas, alimentos podridos, ¿no? Y los medios ahí diciendo compren, que va a escasear, ¿no?, y generando el pánico. Entonces son medios realmente terroristas, medios de manipulación terroristas, golpistas, reaccionarios, fascistas. Y esta es una realidad que no conocen la mayoría de los pueblos del mundo, en ningún continente. Y es hora de esclarecerlo. Por eso es que estamos poniendo también documentados como esta historia de cómo fue la verdadera historia de cómo hicieron el golpe de Estado 2002 y cómo fue por parte de la mediática mercenaria y la oligarquía unidos, y que incluso para buscar muertos, porque el golpismo siempre busca muertos después para culpar al gobierno que quieren tumbarse, eso es típico, así es el modus operandi, ¿no? Entonces usaron francotiradores para luego, ¿no?, y de eso después hubo pruebas, para luego, masacraron una masacre, 19 personas asesinadas en las calles, eran prácticamente dos grupos, ¿no?, gente que estaba contra el gobierno de Chávez y pueblo a favor de Chávez. Y entonces en ese momento vinieron unos francotiradores, empezaron a lanzar tiros para que murieran de ambos bandos y al final echaran la culpa al gobierno y así lo obligaran a renunciar. Como no pudieron hacerlo porque todo fue una falacia preparada, es que ellos no creen en nada,
asesinaron 19 personas, la oligarquía mandaron sus esbirros para al final tener los muertos que justifique un golpe de Estado. Y como no pudieron hacerlo, entonces secuestraron al presidente, leyeron una carta que él nunca escribió del modo más cobarde. El único canal, pocos canales que eran, digamos, que estaban con el gobierno, el caso de Canal 8, Venevisión, y también Katia TV, que es muy importante, esto que agrupa a los sectores sociales, también Katia TV y otros medios fueron prácticamente censurados, ya no transmitían más, o sea, fue un golpe de Estado mediático. Y en ese video van a ver lo que es un golpe de Estado mediático. En el Perú, por ejemplo, hacen algo similar. Están haciendo esa demonización, esa persecución, difamaciones contra el presidente Castillo. Desde que era candidato, las campañas de demolición son brutales. Ellos llaman, convocan las marchas, igual allá en Venezuela. Los medios golpistas convocaban las marchas para que haya enfrentamiento entre los dos pueblos y haya muertos. Clamaban por muertos, por sangre. Son pero así criminales, fascistas, miserables. Y en ese video que subo, que es historia, y que eso está en la historia, hechos que no puede existir dos versiones, porque ocurrieron. Entonces es importante conocer eso también para hacer un paralelo con lo que pasa en nuestros países. Por ejemplo, en Perú, ¿no? Muchos hermanos y hermanas no conocen esa realidad, lo que sucedió realmente en Venezuela en el 2012, el golpe de Estado, que han seguido intentando con golpes y golpes hasta el día de hoy, la oligarquía, y no han podido, porque existe un pueblo masivamente, las mayorías son conscientes de que no quieren entregar sus riquezas a esta potencia imperialista, no quieren que vuelvan a administrar sus riquezas un país foráneo, un país que solamente quiere saquear. No quieren que la oligarquía vuelva a adueñarse de PDVSA. Yo lo digo porque he estado 2011 y 2012 y he entrevistado a muchísimo pueblo. Yo me recorrí a cada distrito. También fui a ver los barrios pitucos en donde hacían sonar sus ollas. Todos los barrios pitucos haciendo sonar sus ollas contra Chávez, ¿no? Y también me he ido a barrios populares como Petare, donde pude conversar con la gente, con el pueblo, desde un niño, un joven, un anciano. Tengo sus testimonios grabados aquí en mi mente y mi corazón y hasta hice una crónica. Y tuve experiencias maravillosas con las misiones que Chávez impulsó a beneficio de las mayorías, como Misión Barrio Adentro, que es un gran ejemplo. El mismo presidente Castillo lo dijo, Misión Barrio Adentro es un ejemplo, dio a entender, y claro que casi los medios lo acribillan, en una oportunidad lo dijo, acribillan masivamente, ¿no? Pero en realidad, Barrio Adentro, en todas partes había atención médica, había una iglesia, ahí había médicos, a la vuelta, clínicas populares. Yo he estado, yo decía, mami, ¿a dónde me atiendo? Tenía tanto para elegir. Yo quería hacerme chequeo general, ¿no? Y me fui al Centro de Diagnóstico Integral, CDIs, porque así se les llama, ¿no? De la Universidad Bolivariana, que también ahí el ingreso es directo, ¿no? Y bueno, pues ese fue, la Universidad Bolivariana local fue de PDVSA, ¿no? Y allí instalaron un hospital, incluso para total, ¿no? Con total servicio también para hospitalizados. No solamente era para una atención, digamos, primaria, sino hospital. Y recuerdo que fui y dije, bueno, yo quiero chequearme. Solamente mostré mi pasaporte y me dijeron, ya, no hay problema, con el pasaporte basta. Y allí en la entrada vi un periódico mural y había un aviso ahí, decía, como derecho, ¿no? El que la salud es un derecho humano, universal y que no se le puede negar absolutamente a nadie. Gracias a eso, que para mí era como estar en otra realidad, una película, ¿no? Fui, me dijeron, ven, de paso, venga, ¿no? Al día siguiente fui, estaba incluso vacío, no había ni colas,
Me hice todo tipo de exámenes de sangre para ver perfiles de una y otra cosa. Me hicieron ecografías generales de todo, nada de que ecografía que acá para cobrar, ¿no? En cada parte, en cada país neoliberal, ¿no? Ecografía abdominal baja, alta y no sé qué tanta cosa, renal, aparte por partes, ¿no? No, todo de una vez. Y me encontraron elementos extraños en la vesícula. No dijeron es piedra directamente. Puede ser piedra, pero hay que descartar de una manera más exigente. Era el estudio de que no sea algo más. Tiene que saberse 100% si son piedras. Así creamos que el 90% es, no basta. Entonces podrían ser también tumores. Entonces para eso necesitaba una tomografía, algo más, más tecnológico, ¿no? Con más precisión. Así que me dijeron, te vamos a pasar tomografía. Y bueno, ¿no? Y además me hospitalizaron porque habían tantas camas vacías realmente. Y ya bueno, ya está bien hospitalizada. Y como yo me había deshidratado porque realmente llevé muy poco dinero, caminaba mucho, sobrevivía. Y allá pues hace calor en Caracas. Y yo me la pasaba caminando, entonces también me encontraron ciertos signos de deshidratación. Y como la solidaridad es grande, pues la solidaridad de la patria grande, ¿no? Porque eran médicos cubanos que también estaban allí, ¿no? Los doctores, además de venezolanos de otros países, también encontré una enfermera peruana maravillosa, un ser humano muy valioso, que se apellida como yo, Gavilán, mi apellido materno. Entonces me hospitalizaron, ¿no? Me dijeron, no, tú tienes que recuperar, hidratarte, alimentarte bien, y de pronto de aquí ya conoces a alguien de tu propio país y encuentras la posibilidad de estar en mejores condiciones. La solidaridad es lo primero que se practica en este hospital. Increíble, yo maravillada. Yo les cuento sinceramente mi experiencia. Estuve hospitalizada cerca de 10 días, atendida de lo mejor, desayuno, almuerzo, cena, me hidrataron, estaba con una cantidad se me había infectado las picaduras de los zancudos en las piernas, las pantorrillas, las tenía inflamados, ¿no? De las picaduras, se me habían hecho unas inflamaciones, me tenían que poner antialérgicos porque ya se me estaba infectando. Además de la hidratación, exámenes, de todo, de arriba a abajo. Y bueno, había tenido piedras, ¿no? Solo que no me pude operar porque para operarme necesitaba tener un familiar, alguien a donde ir, una casa donde me atiendan, me den la dieta, no me podía, después de la operación lógica no me voy a mover. Pero como no tenía nadie, me fui así nomás, no tenía ni siquiera alguien conocido. Entonces, ¿cómo me voy a operar? No me puedo quedar en el hospital un mes tampoco, porque esas son operaciones que uno regresa a su casa. Entonces yo misma no quise pedir, ¿no? Decir, me pueden tener todo el tiempo la recuperación en el hospital, tampoco no podía hacer eso, ¿no? Porque existen ciertas reglas. Y entonces dije, ya, pues luego me operaré, ¿no? De la vesícula. Y así me pude hacer incluso de lentes, porque yo soy corta de vista, pero nunca he podido usar lentes, siempre me duele la cabeza, aunque ya los tengo que usar. Me acuerdo que me fui a otro lugar donde también te medían la vista, te daban los lentes, ¿no? Para cuidar, para prevenir que las miopías y otras enfermedades avancen. Tenían aparatos también allí, en varios sitios de Caracas. Así que me fui, me dieron lentes, me midieron, me auscultaron las pupilas, todo. Carambas. Y así me fui inspeccionando, mirando otra misión y otra misión, la misión en amor mayor para los jubilados, para la gente de la tercera edad. Tantas cosas, tantas experiencias que contar realmente. 2012 fui para quedarme porque realmente tenía todo lo que podía aspirar. Y un pueblo chavista, digo, sí, chavista. Y no conocí casi gente de oposición. Chavistas fraternos, solidarios, respetuosos. Yo me quedo admirada, soy peruana y de los que han llegado allá al Perú son personas de otro tipo que no los reconozco realmente, ¿no? Será porque ya no traté a gente de oposición, traté pueblo así humilde, los más humildes, prestos a darte la mano,
a tratarte con afecto, con respeto. Nunca tuve, increíblemente, andando por las calles. A veces taxistas me han ayudado a llegar. Me perdí a veces en la noche, porque la pasé, imagínense, no tenía familia, no tenía nadie. Me fui así, creyendo que había misiones y que como sea podía sobrevivir. Y sí, recuerdo las panaderías de Venezuela, que Chávez decía que un pan nunca debe faltar para nadie. Y había un precio simbólico para el pan. Y gracias a eso, me acuerdo que habían días que no tenía para nada. Y me compraba un pan baguette y con eso mataba el hambre. Recuerdo que conocí una colombiana que también había ido así a estudiar. Como solo con su pasaporte estudiaba, se venía a Colombia. Y ella, ¿qué hacía? Se subía a los carros, recitaba unos pequeños poemas y pedía dinero. Eso es lo que hacía la colombiana, una chica. Y recuerdo que me dijo, ¿tú qué has conseguido? Yo he conseguido un pan, tú esto y así. Me acuerdo, te voy a dar un pedazo de mi pan y así, hermanos y hermanas. Tenía que sobrevivir. Me iba a las areperas Venezuela, primero llamadas socialistas, pero después Chávez dijo, no estamos en el socialismo. Por ahora no, este es un proceso, ahorita todavía es neoliberalismo. Entonces, esto todavía es un proceso largo para hacer socialismo, falta mucho. Así que cambiaron, ¿no? Areperas socialistas por areperas Venezuela, ¿no? Y ahí las arepas pues costaban mucho menos que en cualquier otro lugar. También recuerdo que encontré un lugar, de todas las areperas, encontré un lugar que vendían jugos, deliciosos jugos y a mucho menor precio. Por ahí conseguí hacer un cachuelo y ya pues al menos así podía sobrevivir. Y después encontré maravillosas personas, ¿no? Estuve en la casa de aquella hermana enfermera, ¿no? Que salí del hospital también con ella, estuve un tiempo ahí. Era un cerro muy empinado para subir y bajar. Era difícil, hermanos y hermanas, ¿no? Pero así, viviendo con el pueblo, ¿no? El pueblo y en todas partes. Eso que ven en el Ágora Popular, en el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Que ahora hay en la Plaza San Martín, ¿no? Se juntan los youtubers, el pueblo que habla, ya, imagínense algo así, pero en todas las plazas a nivel nacional, en todos los parques a nivel nacional, la gente debatiendo de política, empoderándose. O sea, era una cosa increíble. Venían de todas partes del mundo a ver ese proceso. Entonces yo tengo una experiencia muy cercana, 2 años casi, y volví y fui, otra vez regresé. Entonces puedo decir con conocimiento de causa que era una demonización en ese momento. Mi madre me llamaba, mira, dicen que Chávez, que esto, dicen, ya no mamita, no es así. Entonces ella me hablaba de lo que decían los medios. Y es así, pues ellos manipulan como les da la gana. Entonces, hermanos y hermanas, se trata de que es importante abrir espacios para desdemonizar a todos aquellos que nos han pintado como demonios, como dictadores, por todas estas instituciones a nivel mundial manejadas al final ¿por quién? Por la mafia financiera, por Wall Street, porque así como en nuestros países los medios de la manipulación invierten toda la realidad, crean falacias, también ocurre a nivel mundial. Venezuela, el caso de Venezuela, no es lo que nos han pintado las grandes mayorías, todo lo contrario. Tengo muchísimos testimonios, muchísima información de quién fue Chávez realmente, de lo que fue Venezuela antes de Chávez, ¿no? Cuando estaban los gobiernos neoliberales. También de lo que es actualmente, ¿no? Que está resistiendo y hay buenos proyecciones a que la economía venezolana se va a ir recuperando, ¿no? Y cómo han enfrentado estas sanciones y bloqueos, embargos realmente brutales. Otros países no hubieran soportado, ya los hubieran sido hundidos, ¿no? Y eso fue brutal. Allí lo dijo un funcionario estadounidense, hay que ocasionar el mayor sufrimiento al pueblo hasta que colapse.
Y esa es la intención de ellos, pero no lo han logrado, no han colapsado y hay una gran mayoría de venezolanos que está en su patria, que no ha cruzado la frontera, que resiste y son la gran mayoría, no como nos hacen creer que sí, habrán en Perú, por ejemplo, 2 millones, quizás más, pero Venezuela tiene muchos, muchos millones de habitantes, ¿no? Habrá también otros países, ¿no? Debe tener más cantidad de habitantes que en el Perú, por poner un ejemplo. Y allá los hermanos fallecidos por COVID no ha sido en absoluto, ha sido una cantidad mínima comparado a lo que ha sucedido en Perú. Entonces hay pruebas claras de cuál es la realidad, ¿no? En base a los resultados. Hermanos y hermanas, y bueno, pues para desdemonizar habría que rebatir cada falacia que se ha creado respecto al pueblo bolivariano y sus líderes, ¿no? Los más notables, Chávez, el inmortal que le dicen, porque sí, está vivo, su pueblo lo ama, su pueblo resiste en su nombre, su legado, y bueno, Maduro, ¿no? Que es como su hijo, y que lo han intentado matar no sé cuántas veces y no han logrado. No lo han podido lograr porque allá también hay la inteligencia social, que es el pueblo mismo que hace un espionaje, el pueblo que está activo, ¿no? Hay 1.000.000 de ojos y oídos y ellos informan inmediatamente. Yo he visto pueblos, incluso peruanos, que están allí, ¿no? Listos para informar, para estar pendiente de las marchas, cualquier movimiento, cualquier cosa sospechosa. La inteligencia social, ellos han desarrollado mucho todos esos mecanismos para salvaguardar su soberanía, para salvaguardar su proceso revolucionario y su constitución que ellos plantearon, votaron por ella. Es su constitución que en el intento de golpe de Estado mediático de la oligarquía y de Estados Unidos en el 2002, inmediatamente que hizo ese gobierno interino, ¿no? Ridículo realmente, este pituco empresario que se puso de presidente, dijo, ahora yo soy el nuevo presidente, Chávez ha renunciado, ¿no? Este tipo, ¿qué hizo inmediatamente? Dijo que esa constitución que había sido aprobada, ¿no?, en el gobierno de Chávez quedaba en el pasado, que se retornaba a la constitución anterior. Es como que, por ejemplo, el pueblo peruano, ¿no?, logre su constitución, una nueva constituyente, una nueva constitución, se entierra la constitución fujimorista. Y de pronto venga un golpe de Estado y diga, no, la constitución que ha creado el pueblo, la nueva constituyente, no queda en nada, se retorna a la constitución fujimorista. Pues eso hicieron en Venezuela, en pocos días. Pero le salió el tiro por la culata porque el pueblo salió madre santa. Es decir, 1.000.000 es poco. En todas partes de Venezuela el pueblo se levantó, vino la represión, balas aquí, balas, muertos, pero eran tanto el pueblo volcado a las calles, y de eso hay imágenes. Por eso es que quiero que vean ese video donde van a ver toda esa historia narrada y con imágenes de lo que realmente sucedió en ese golpe de Estado del 2002, que del 13 de abril, ¿no?, que fue justamente en un mes como este, en abril, ¿no? Entonces por ese pueblo salió así en masa, y además ya había un pueblo militar, porque son soldados que ya habían sido inculcados en amor a la patria, en amor al pueblo, para la soberanía. Y entonces se opusieron a los oficiales, ¿no? Siempre los oficiales de la plana mayor, ¿no?, más cifrinos, como le dicen allá, pitucos, que estaban en contra de Chávez. Pero había un pueblo armado, identificado con sus hermanos de pueblo, que ya en ellos había ya de algún modo influenciado mucho las enseñanzas de Chávez, porque Chávez era un gran comunicador. Él hacía su programa todos los días a lo presidente. Él decía, la estrategia es informar al pueblo que está envenenado todos los días por los medios de la manipulación. Entonces tenemos que contrarrestar eso y todos los días comunicar al pueblo todos los avances que estamos haciendo. Todos los días, incluso los ministros tienen que hablar. Hay que comunicar al pueblo, hay que estar en permanente comunicación, ni un día, para contrarrestar
y el pueblo pueda darse cuenta de cómo le mienten los medios. Y eso es lo que cada presidente de cada país debiera hacer, como AMLO lo hace. Lamentablemente el presidente Castillo, por ejemplo, de Perú no lo hace hasta ahora. Pero Chávez, en realidad, fue el pionero de ese tipo de comunicación. Por eso AMLO lo compara y decía, AMLO se ha copiado de Chávez. Y es que es importantísimo. Así es que Chávez revirtió esas campañas de demolición permanente. Porque más del 80% de los medios en Venezuela hasta el día de hoy están en manos de la oligarquía golpista. Entonces, hermanos y hermanas, hay mucho tema de que hablar en el caso de Venezuela. Pero para empezar, ese video que vamos a transmitir después de este programa, el siguiente programa en tu canal Adelante Patria Grande, le va a develar mucha realidad que nunca han visto en los medios de la manipulación. Es importante informarse realmente de otras fuentes, ¿no? Si han emitido un juicio al respecto, bueno, es hora de cambiar ese chip, informarse, ver otra realidad y empezar a comparar con lo que pasa también en nuestros países de origen. Cómo se mueven los poderes fácticos, cómo se mueven los medios de la manipulación, cómo quieren evitar nuevas constituciones que estén a favor del pueblo, que no sean a favor de las oligarquías y las transnacionales. También a Manuel Zelaya en Honduras lo tumbaron cuando se preparaba para hacer una nueva constitución, una asamblea constituyente. También lo tumbó la oligarquía, ayudado por los Estados Unidos. Así que conocer la realidad de otros países y no la que nos pintan los medios de la manipulación mundial es importante, es imprescindible, es un deber. Y bueno, en mi humildad como comunicadora social, como ser humano, como mujer, estoy aquí para eso, a través de mi canal Clamor Popular FM, que es un canal peruano para la realidad peruana, y este canal Adelante Patria Grande, que es para analizar la realidad, lo que no cuentan los medios en Latinoamérica y en el mundo. Hermanos y hermanas, esa es mi aspiración. Un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes, de corazón a corazón. Martí, nuestro José Martí, poeta cubano, decía, patria es humanidad. Y esa es la bandera principal de este espacio Adelante Patria Grande. Viva, viva nuestra patria grande, por una Latinoamérica, una patria grande soberana, antiimperialista, solidaria, fraterna, hermanos y hermanas. Viva nuestra patria grande, hasta la victoria siempre. Gracias por su atención, hasta mi próximo programa. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.